Eran gemelas idénticas, mismo rostro, misma voz, mismo lunar junto a la ceja izquierda. Pero mientras una me amaba con todo su corazón, la otra moría en silencio, guardando un secreto que lo cambiaría todo. Y yo, sin saberlo, estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. La primera vez que Armando cruzó el umbral de aquel apartamento en el barrio de Providencia, sintió que el aire pesaba de una manera diferente. No era el peso de la humedad santiaguina, ni el de las cortinas gruesas que apenas dejaban filtrar la luz de enero. Era algo más indefinible, como si las paredes guardaran conversaciones que nunca terminaban del todo, como si cada objeto en aquella estancia hubiera sido colocado con una intención que él jamás llegaría a comprender. Carmen lo recibió con un beso largo, de esos que saben a promesa y a territorios que aún quedaban por explorar. Llevaban 7 meses juntos, pero para Armando cada encuentro seguía siendo un descubrimiento. Había algo en ella que lo desarmaba por completo. La forma en que ladeaba la cabeza cuando escuchaba, el modo en que sus dedos siempre buscaban los suyos, la risa que parecía surgir desde un lugar profundo y auténtico. Martina apareció desde el pasillo con una taza humeante entre las manos. Armando había visto fotografías de ella, había escuchado las historias que Carmen contaba sobre su infancia compartida, pero nada lo había preparado para el vértigo de contemplarlas juntas. Eran idénticas de una manera que desafiaba la lógica. Los mismos ojos almendrados de un café oscuro que parecía contener tormentas, la misma curva de los labios, el mismo lunar diminuto cerca de la ceja izquierda. Incluso el cabello caía de forma similar sobre sus hombros, aunque Martina lo llevaba apenas unos centímetros más largo. Durante aquella primera cena en el apartamento, Armando se descubrió alternando la mirada entre una y otra, buscando diferencias que le permitieran anclar su percepción. Carmen hablaba de su trabajo en la editorial con entusiasmo contagioso, mientras Martina escuchaba desde el otro extremo de la mesa, sosteniendo la copa de vino con una elegancia silenciosa. Sus ojos, cuando se cruzaban con los de Armando, tenían una cualidad diferente. No era hostilidad exactamente, pero tampoco era la calidez que emanaba de Carmen. Era más bien una observación constante, como si ella también estuviera catalogando cada uno de sus gestos. Los primeros días transcurrieron con la normalidad de una convivencia que se va asentando. Armando trabajaba remotamente para una empresa de diseño gráfico, así que pasaba las mañanas en la habitación de Carmen frente a su ordenador portátil, mientras las gemelas seguían con sus rutinas. Carmen salía temprano hacia la editorial y regresaba a media tarde. Martina, en cambio, tenía horarios erráticos. A veces desaparecía durante horas sin explicación. Otras veces permanecía encerrada en su habitación, de donde Armando creía escuchar murmullos telefónicos y ocasionalmente un llanto ahogado que cesaba tan rápido como comenzaba. Fue durante la tercera noche cuando ocurrió la primera confusión. Armando se había levantado a las 3 de la madrugada con sed, y en la penumbra de la cocina encontró una silueta inclinada sobre el fregadero. «Carmen», pensó, y se acercó por detrás para abrazarla. Pero cuando sus manos rodearon aquella cintura, el cuerpo se tensó de una manera que no reconoció. La mujer se giró lentamente, y Armando vio en sus ojos algo que jamás había visto en los de su novia, una vulnerabilidad herida, un dolor antiguo que brillaba bajo la luz mortecina que entraba por la ventana. Martina no dijo nada. Simplemente se apartó con suavidad, recogió el vaso de agua que había estado llenando y desapareció por el pasillo. Armando permaneció inmóvil varios minutos, con el corazón latiendo de una forma que no comprendía. No era solo la vergüenza del error, era algo más turbio,
una sensación de haber cruzado un límite que ni siquiera sabía que existía. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Martina actuó como si nada hubiera ocurrido. Pero Armando detectó que evitaba mirarlo directamente, y cuando sus ojos finalmente se encontraron, ella le dedicó una sonrisa breve que parecía contener una disculpa o quizás una advertencia. Carmen, ajena a todo aquello, untaba mermelada en su tostada mientras relataba un problema con un manuscrito que debía entregar esa semana. Armando la observaba hablar y sentía que algo se había desplazado en su percepción del mundo. Ahora, cada vez que miraba a su novia, una parte de su mente se preguntaba si realmente era ella o si estaba cometiendo otro error invisible. Los días siguientes intensificaron esa sensación de estar caminando sobre un terreno inestable. Armando comenzó a notar pequeñas inconsistencias que antes habría pasado por alto. Una tarde, regresando del supermercado, encontró a quien creía era Carmen, leyendo en el sofá. Le comentó algo sobre los planes para la cena y ella asintió vagamente, sin apartar los ojos del libro. Cuando Carmen llegó 15 minutos después, abriendo la puerta con sus llaves, Armando comprendió que había estado hablando con Martina durante todo ese tiempo, pero lo más desconcertante fue que Martina no lo había corregido. Esa noche, acostado junto a Carmen, Armando no pudo dormir. La respiración pausada de su novia llenaba la habitación, pero él permanecía con los ojos abiertos, mirando el techo, mientras las preguntas se multiplicaban en su cabeza. ¿Por qué Martina no había dicho nada? ¿Era un simple descuido o había algo más detrás de aquel silencio? Empezó a prestar atención a los detalles con una obsesión que rayaba en lo enfermizo. Descubrió que Carmen siempre se sentaba en el lado izquierdo del sofá, mientras Martina prefería el derecho. Carmen tomaba el café con 2 cucharadas de azúcar. Martina lo bebía amargo. Carmen gesticulaba con las manos cuando hablaba. Martina mantenía una quietud casi inquietante. Pero a veces, solo a veces, esos patrones se rompían, y Armando se encontraba flotando en un mar de incertidumbre. Un viernes por la noche, mientras Carmen dormía después de que hicieran el amor, Armando salió a la sala en busca de agua. La encontró iluminada por la luz azulada del televisor, donde Martina veía una película con el volumen tan bajo que apenas era un murmullo. Ella levantó la vista cuando lo sintió acercarse y por primera vez desde su llegada le sostuvo la mirada sin apartar los ojos. Armando se sentó en el otro extremo del sofá, guardando una distancia prudente. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. En la pantalla una mujer corría bajo la lluvia, mientras una voz en off narraba algo sobre segundas oportunidades y destinos cruzados. Finalmente, Martina rompió el silencio con una voz que parecía llegar desde muy lejos. «Ella te quiere mucho», dijo sin dejar de mirar la pantalla, «más de lo que tú probablemente entiendes». Armando no supo qué responder. Aquellas palabras contenían algo que no lograba descifrar. ¿Era una bendición, una advertencia o algo completamente distinto? «Lo sé», respondió al fin. «Yo también la quiero». Martina giró entonces la cabeza hacia él, y Armando sintió que aquellos ojos idénticos a los de Carmen lo atravesaban de una manera diferente, buscando algo en su interior que ni él mismo sabía si existía. «El amor no siempre es suficiente», murmuró ella. «A veces las personas que más queremos son las que menos conocemos». Antes de que Armando pudiera preguntar qué significaba aquello, Martina se levantó y desapareció por el pasillo, dejándolo solo con la película que nadie veía y un vacío inexplicable en el pecho. Los días siguientes,
Armando comenzó a notar comportamientos aún más extraños en Martina. La sorprendió una mañana revisando documentos médicos que guardó apresuradamente cuando él entró a la cocina. Otra tarde, mientras buscaba un cargador en el cuarto de estar, encontró una caja de medicamentos con un nombre que no reconoció escondida detrás de unos libros. Cuando buscó el fármaco en Internet, descubrió que era un tratamiento para enfermedades degenerativas. El corazón se le encogió, pero no se atrevió a preguntar. No era su lugar, se repetía, no era su secreto. Pero la convivencia cercana tiene una forma cruel de borrar las fronteras entre lo privado y lo compartido. Una noche, Armando escuchó sollozos provenientes del baño. Carmen dormía a su lado, así que solo podía ser Martina. Se debatió entre la prudencia y un impulso de compasión que finalmente ganó la batalla. Se levantó con cuidado y caminó hacia el baño, donde la luz se filtraba por debajo de la puerta. Golpeó suavemente con los nudillos. «Martina, ¿estás bien?» El silencio que siguió fue tan largo que Armando pensó que ella no respondería. Pero entonces la puerta se abrió apenas unos centímetros y el rostro de Martina apareció en el hueco con los ojos enrojecidos y las mejillas húmedas. «Vuelve a la cama», susurró ella. «No es nada». Pero Armando no se movió. Había algo en la expresión de Martina que lo clavaba al suelo, una mezcla de terror y alivio que no tenía sentido, como si hubiera estado esperando que alguien la encontrara así y al mismo tiempo temiera exactamente eso. «Puedes confiar en mí», dijo él, sin saber muy bien por qué lo decía ni qué esperaba conseguir. Martina lo miró durante varios segundos eternos. Luego, para sorpresa de Armando, abrió la puerta del todo y lo dejó entrar. El baño era pequeño, apenas suficiente para 2 personas. Martina se sentó en el borde de la bañera y Armando se apoyó contra el lavabo, manteniendo la distancia que la situación exigía. Ella tenía en las manos un papel arrugado que había estado estrujando, una carta, a juzgar por las líneas manuscritas que Armando alcanzó a distinguir. «Es de mamá», dijo Martina con voz quebrada. «La encontré hace 2 meses, escondida entre sus cosas». Armando sabía que la madre de las gemelas había muerto hacía 3 años, en un accidente de automóvil que había dejado profundas cicatrices en ambas hermanas. Carmen hablaba de ella con una nostalgia dulce, como quien recuerda a una santa. Martina, en cambio, rara vez la mencionaba. «La carta lo explica todo», continuó Martina, y su voz adquirió un tono amargo que Armando no le conocía. «Todas las mentiras, todos los secretos. ¿Por qué nunca nos llevó a conocer a la familia de papá? ¿Por qué cambiábamos de ciudad cada pocos años? ¿Por qué siempre parecía estar huyendo de algo?» Armando quiso preguntar qué decía la carta, pero algo le indicó que debía esperar, que Martina necesitaba llegar a la verdad por su propio camino. «Nuestra madre no murió en un accidente», dijo finalmente, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. O al menos no fue solo un accidente. Había estado recibiendo amenazas durante meses. Alguien del pasado de papá, alguien que nunca dejó de buscarla después de que ella testificó en su contra hace años. Ella sabía que eventualmente la encontrarían. El silencio que siguió pesaba como una losa. Armando procesaba las palabras mientras observaba cómo Martina doblaba y desdoblaba la carta entre sus dedos temblorosos. «¿Carmen lo sabe?» «No», respondió Martina con firmeza. «Y no puede saberlo. ¿Por qué?» «Porque la destruiría». Martina levantó los ojos hacia él, y Armando vio en ellos una determinación feroz, mezclada con un dolor infinito. Carmen ha construido toda su vida sobre el recuerdo de una madre perfecta, sobre la idea de que fue un accidente trágico pero azaroso. Si supiera la verdad, que mamá vivió aterrorizada durante años, que murió porque alguien quiso matarla,
que papá era parte de algo terrible que nunca nos contó. No podría soportarlo. Ella no es como yo. Armando pensó en Carmen, en su risa luminosa, en la forma en que veía el mundo como un lugar fundamentalmente bueno, donde las cosas malas eran excepciones y no reglas. Entendía lo que Martina quería decir, pero también sentía que aquel secreto era demasiado grande para cargarlo sola. «Hay más», continuó Martina, y su voz se redujo a un susurro apenas audible. «He estado investigando. Quería saber quién era realmente papá. ¿Qué hizo que alguien odiara tanto a mamá? Y he encontrado cosas que me hacen dudar de todo lo que creía conocer sobre nuestra familia». «¿Qué cosas?». Martina negó con la cabeza. «No puedo decírtelo. No todavía. Pero necesitaba que alguien supiera que estoy cargando esto sola. Necesitaba que alguien me viera, aunque fuera solo una vez». Armando dio un paso hacia adelante, movido por un impulso de consuelo que no supo contener. Pero Martina levantó una mano para detenerlo. «No», dijo ella, «no puedes tocarme. No ahora. Si lo haces, podría confundirlo todo. Podría olvidar que eres de ella». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión que nadie había pedido. Armando sintió que el suelo se desplazaba bajo sus pies, que algo fundamental se había alterado en la química del apartamento. Martina se levantó abruptamente y pasó junto a él sin mirarlo. «Olvida esta conversación», murmuró antes de desaparecer por el pasillo. «Por favor». Pero Armando no podía olvidarla. Durante los días siguientes, cada interacción con Martina estaba teñida por el conocimiento compartido, por las palabras dichas en aquel baño a las 3 de la madrugada. Y lo más perturbador era que ahora, cuando miraba a Carmen, una parte de él se preguntaba cuántas capas de verdad existían debajo de aquella sonrisa que tanto amaba. La tensión en el apartamento se volvió palpable, aunque Carmen parecía no notarla. O quizás, pensaba Armando, ella había desarrollado una habilidad para ignorar las corrientes subterráneas que agitaban su hogar. Martina, por su parte, había vuelto a encerrarse en sí misma, evitando quedarse a solas con Armando, respondiendo con monosílabos cuando la conversación se volvía demasiado personal. Una tarde, mientras Carmen visitaba a una amiga, Armando se encontró solo en el apartamento con Martina. Ella estaba en la sala, revisando fotografías antiguas de un álbum polvoriento que había sacado de algún armario olvidado. Él se acercó con cautela y se sentó a su lado en el sofá. Las fotografías mostraban a las gemelas de niñas, cumpleaños, vacaciones en la playa, días de escuela. En muchas de ellas aparecía una mujer hermosa que evidentemente era su madre, con los mismos ojos oscuros y la misma sonrisa enigmática que había heredado Martina. «Éramos felices», dijo ella sin levantar la vista, o al menos creíamos serlo. Armando observó una fotografía donde las niñas, de unos 6 años, abrazaban a su madre frente a un árbol de Navidad. Había algo en los ojos de la mujer que ahora, con el contexto que conocía, le parecía diferente. Una sombra de preocupación apenas disimulada, una mirada que se dirigía hacia algún punto fuera del marco, como vigilando. «¿Has descubierto algo más?», preguntó Armando en voz baja. Martina cerró el álbum con un golpe seco. «Demasiado», respondió, «y a la vez no lo suficiente. Sé que papá estaba involucrado en algo grande, algo que cruzaba fronteras. Sé que mamá lo dejó todo para protegernos, que cambió su nombre, que cortó con toda su vida anterior. Pero no sé exactamente qué hizo él, ni por qué alguien querría vengarse de ella tantos años después. ¿Has pensado en acudir a la policía?». Martina soltó una risa amarga. «¿Con qué? ¿Con una carta de hace años y un montón de sospechas? Además, no confío en nadie. No después de lo que he descubierto sobre las conexiones que tenía papá».
Armando la miró y sintió una compasión profunda mezclada con una admiración que no esperaba. Aquella mujer estaba soportando sola un peso que habría aplastado a cualquiera, y lo hacía para proteger a su hermana, para preservar un mundo de inocencia que Carmen necesitaba para existir. «Déjame ayudarte», dijo Armando, y las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Martina lo miró entonces con una intensidad que lo desarmó. «¿Por qué harías eso? Porque Carmen te quiere más que a nada en el mundo, y porque tú no deberías cargar esto sola». Durante varios segundos, Martina pareció debatirse internamente. Luego, para sorpresa de Armando, sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer. «No sabes en qué te estás metiendo», susurró ella. «Este secreto es una carga que consume todo lo que toca». «Ya estoy dentro», respondió Armando. «Desde aquella noche en el baño, ya soy parte de esto». Martina bajó la cabeza y por primera vez dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. Armando extendió una mano y la posó suavemente sobre las suyas, que aún sostenían el álbum de fotografías. Ella no se apartó. Permanecieron así durante varios minutos, en un silencio que no necesitaba palabras. Armando sentía el calor de aquella piel que era idéntica a la de Carmen, pero que, de alguna manera inexplicable, transmitía algo completamente diferente. Con Carmen, el contacto era electricidad, deseo, una promesa de futuros compartidos. Con Martina era algo más antiguo y más triste, una conexión que nacía del dolor reconocido, de la soledad compartida. Cuando escucharon la llave en la cerradura, se separaron con la velocidad de quienes tienen algo que ocultar. Carmen entró con bolsas del supermercado y una sonrisa radiante, ajena por completo al momento que acababa de interrumpir. Esa noche, mientras cenaban los tres juntos, Armando se descubrió mirando a Martina con ojos nuevos. Ya no veía solo a la hermana silenciosa de su novia, a la gemela enigmática que lo confundía. Veía a una mujer que estaba librando una batalla invisible para proteger a la persona que ambos amaban. Y en ese reconocimiento, algo peligroso comenzó a germinar en su pecho, una intimidad que no debería existir, una conexión que amenazaba con destruir todo lo que había construido con Carmen. Las semanas siguientes fueron un tormento de emociones contradictorias. Armando ayudaba a Martina en secreto con su investigación, pasando horas juntos cuando Carmen no estaba, revisando documentos, buscando pistas, tratando de reconstruir el pasado oscuro de aquella familia. Y con cada hora compartida, con cada confidencia intercambiada, la línea entre lo permitido y lo prohibido se volvía más difusa. Una noche, después de una sesión particularmente agotadora de investigación, Martina lo miró con una expresión que Armando no supo interpretar. «A veces desearía ser ella», dijo sin contexto aparente. «Desearía ser la que te mira con esos ojos enamorados, la que duerme junto a ti cada noche, la que tiene derecho a tu ternura». Armando sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Martina, no, déjame terminar. Sé que es horrible, sé que es traicionarla de la peor manera posible, pero no puedo evitar lo que siento. Desde que llegaste, desde que me viste llorar en el baño y no me juzgaste, algo cambió. Y ahora cada vez que veo cómo la besas, cada vez que escucho sus risas desde la habitación, siento que una parte de mí muere». Armando no sabía qué decir. Una parte de él quería huir, volver a la seguridad de los brazos de Carmen y olvidar que aquella conversación había ocurrido. Pero otra parte, más oscura y más honesta, reconocía que las palabras de Martina no caían en territorio completamente ajeno. También él había sentido algo cambiar en las últimas semanas, una atracción que no se atrevía a nombrar, una intimidad que no había buscado, pero que tampoco había rechazado. «No podemos», dijo finalmente, y su voz sonó débil incluso para sus propios oídos. «Lo sé», respondió Martina,
y no voy a pedirte que traiciones a mi hermana. Solo necesitaba decírtelo, sacarlo de adentro antes de que me consumiera por completo. Se miraron durante un largo momento y Armando sintió que el universo entero se condensaba en aquel espacio entre sus cuerpos. Habría sido tan fácil cruzar esa distancia, tan sencillo dejarse llevar por un impulso que ambos sentían. Pero algo los detuvo. El fantasma de Carmen, que dormía inocente en la habitación de al lado, ajena a la tormenta que se desataba a pocos metros de ella. «Debería irme», dijo Armando, poniéndose de pie. «Debería volver a la cama». Martina asintió sin mirarlo. «Lo sé, ve con ella. Es donde perteneces». Pero cuando Armando se acostó junto a Carmen y ella se acurrucó contra él en sueños, murmurando palabras de amor inconexas, él permaneció despierto durante horas, sintiendo que su corazón se había partido en dos mitades irreconciliables. Los días siguientes fueron un ejercicio de evitación y fingimiento. Armando y Martina se hablaban solo lo necesario. Mantenían distancias cuidadosas, actuaban como si aquella confesión nunca hubiera ocurrido. Pero Carmen, con la intuición de quien conoce a su hermana desde el vientre materno, comenzó a notar que algo andaba mal. «Martina está rara últimamente», le comentó a Armando una mañana, más callada de lo normal. «¿Has notado algo?» Armando sintió que el estómago se le encogía. «Quizás solo esté pasando por un momento difícil», respondió, odiándose por la mentira a medias. «Debería hablar con ella. A veces olvido que, aunque somos idénticas por fuera, llevamos mundos diferentes por dentro». Aquella frase resonó en la mente de Armando durante todo el día. Mundos diferentes por dentro. Eso era exactamente lo que él había descubierto en las últimas semanas, que detrás de aquellos rostros idénticos habitaban almas completamente distintas, con dolores propios, con anhelos que no siempre coincidían. Esa tarde, mientras trabajaba en su habitación, escuchó voces elevadas provenientes de la sala. Carmen y Martina discutían, algo que no había presenciado desde su llegada. Se acercó con cautela y se detuvo en el pasillo, fuera de la vista pero lo suficientemente cerca para escuchar. «¿Por qué no me lo contaste?», decía Carmen con voz temblorosa. «¿Cómo pudiste guardar esto sola durante meses?». Armando sintió que el corazón se le detenía. Martina había confesado. «Porque quería protegerte», respondió Martina, «porque sabía que destruiría todo en lo que crees. Esa no era tu decisión». Carmen lloraba ahora abiertamente. «Mamá era mi madre también. Tenía derecho a saber la verdad sobre su muerte, sobre papá, sobre todo». Hubo un largo silencio y luego Armando escuchó algo que lo heló hasta los huesos. «¿Y sobre Armando?», preguntó Carmen con voz peligrosamente tranquila. «¿También pensabas protegerme de eso?». El silencio que siguió fue una respuesta más elocuente que cualquier palabra. Armando comprendió entonces que Martina había confesado más de lo que él esperaba, que había puesto sobre la mesa no solo los secretos del pasado, sino también los del presente. Se obligó a avanzar por el pasillo y entrar a la sala. Las dos hermanas se giraron hacia él. Carmen con los ojos enrojecidos y una expresión de incredulidad herida. Martina con la mirada baja de quien ha aceptado su condena. «Carmen», empezó Armando, pero ella levantó una mano para detenerlo. «¿Es verdad? ¿Hay algo entre ustedes?». «No», respondió él con toda la convicción que pudo reunir. «Nunca pasó nada. Te lo juro, pero querías que pasara». La voz de Carmen era un hilo a punto de romperse. «Martina me lo contó todo. Las noches hablando, los secretos compartidos, la conexión que desarrollaron a mis espaldas». Armando miró a Martina, buscando una explicación, pero ella no levantó la vista. «Carmen, lo que compartimos fue dolor, no amor. Martina estaba cargando algo horrible sola, y yo... ¿Y tú decidiste ser su confidente? Tú, mi novio,
¿No se te ocurrió que quizás yo debería haber sido parte de eso? No era mi secreto para contar, y tampoco era tu lugar para compartirlo. El silencio cayó sobre los tres como una sentencia. Armando miraba a Carmen y veía cómo el amor en sus ojos se mezclaba con el dolor de la traición. Miraba a Martina y veía la culpa de quien ha destruido lo que más quería proteger. «Necesito que te vayas», dijo finalmente Carmen, dirigiéndose a Armando. «Necesito pensar. Necesito estar sola con mi hermana». Armando quiso protestar, explicar, defender lo que sentía como verdadero, pero comprendió que no era el momento, que cualquier palabra suya solo empeoraría las cosas. Así que asintió en silencio, recogió sus pertenencias con movimientos mecánicos y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un momento y miró hacia atrás. Carmen lo observaba con una mezcla de amor y dolor que le partió el alma. Martina permanecía inmóvil, con los ojos cerrados, como si estuviera viviendo una pesadilla de la que esperaba despertar. «Lo siento», dijo Armando, aunque no sabía exactamente por qué se disculpaba ni a cuál de las dos iba dirigida su petición de perdón. La puerta se cerró detrás de él con un sonido definitivo y Armando se encontró solo en el pasillo del edificio, con el peso de todas las decisiones que había tomado aplastándolo desde adentro. Santiago brillaba bajo el sol del verano, pero él solo sentía frío, el frío de quien ha perdido algo que no sabía cuánto valoraba hasta que ya no estaba. Pasaron 3 semanas antes de que Carmen lo llamara. 3 semanas de silencio absoluto, durante las cuales Armando vivió en un limbo de incertidumbre, revisando cada recuerdo, cada conversación, preguntándose dónde exactamente había cruzado la línea que no debía cruzar. Cuando finalmente escuchó su voz al otro lado del teléfono, supo inmediatamente que algo había cambiado. No era la Carmen luminosa de siempre, pero tampoco era la mujer herida que lo había echado del apartamento. «Necesito verte», dijo ella. «Hay algo que tienes que saber». Se encontraron en un café cerca de Providencia, a pocas cuadras del apartamento donde todo había comenzado. Carmen lucía más delgada, con ojeras que delataban noches sin dormir, pero había algo en su mirada que parecía nuevo, una profundidad que antes no existía, como si hubiera envejecido años en cuestión de semanas. Martina se fue, dijo sin preámbulos. Se marchó hace 10 días. Dejó una carta explicando que necesitaba terminar lo que había empezado, encontrar la verdad completa sobre mamá y papá. Dijo que no podía hacerlo aquí, que necesitaba distancia de todo, incluyéndome a mí. Armando no supo qué decir, pero antes de irse, Carmen hizo una pausa y su voz se quebró ligeramente. Me dijo algo que tardé en entender. Me dijo que lo que sintió por ti no fue amor, sino reconocimiento. Dijo que te vio cargar el peso de un secreto que no era tuyo, protegerme a costa de ti mismo, y eso le recordó todo lo que ella había estado haciendo durante meses. Dijo que se confundió, que proyectó en ti algo que en realidad era suyo. Armando procesó aquellas palabras mientras observaba a Carmen, buscando en sus ojos alguna señal de lo que venía después. «¿Y tú qué crees?», preguntó finalmente. «Creo que las 3 semanas sola me obligaron a pensar muchas cosas. Sobre Martina, sobre ti, sobre mí misma. Y llegué a una conclusión». «¿Cuál?». Carmen me extendió una mano sobre la mesa y tomó la suya. «Que el amor real sobrevive a las tormentas. Que tú cometiste errores, pero no me traicionaste de verdad. Que puedo elegir quedarme en el dolor o intentar construir algo nuevo contigo, algo más honesto, más completo». Armando sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Pero primero», continuó Carmen, «necesito que me prometas algo, lo que sea, que nunca más habrá secretos entre nosotros, que si algo te preocupa, si algo te confunde, vendrás a mí primero,
que seremos un equipo, tú y yo, contra todo lo que la vida nos ponga enfrente. Armando apretó su mano y asintió. Te lo prometo. Afuera, el sol de Santiago comenzaba a descender sobre la cordillera, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras que parecían prometer nuevos comienzos. En algún lugar del mundo, Martina seguía buscando respuestas a preguntas que quizás nunca tendrían respuesta. Pero aquí, en este café, en este momento, Armando y Carmen empezaban a reconstruir lo que habían roto, con la certeza de que el amor que los unía era más fuerte que cualquier confusión, más profundo que cualquier secreto. Y mientras caminaban juntos hacia el apartamento que ahora parecía diferente, más vacío sin Martina, pero también más claro, Armando comprendió que algunas tormentas no vienen a destruirnos, sino a mostrarnos de qué estamos hechos. Había entrado a aquella casa enamorado de una mujer y salía amando a dos, a Carmen con el amor de quien elige quedarse, y a Martina con el cariño de quien reconoce en otro su propia fragilidad. La noche los envolvió mientras subían las escaleras, y cuando Carmen abrió la puerta y le tomó la mano para guiarlo adentro, Armando supo que este era su verdadero comienzo, nacido no de la inocencia, sino de la prueba superada, del dolor atravesado y transformado en algo más fuerte. En la habitación de Martina, ahora vacía excepto por los muebles y algunos libros abandonados, una carta esperaba sobre el escritorio. Carmen la había encontrado días después de la partida de su hermana, escondida debajo de la almohada como un secreto final. Para cuando la encuentres, decía la letra familiar de Martina, ya estaré lejos. Pero necesito que sepas la verdad completa, la que ni siquiera le conté a Armando. Carmen y Armando leyeron juntos, sosteniendo el papel entre los cuatro manos como un pacto silencioso. Los médicos me dieron 1 año, quizás menos. Hay algo creciendo dentro de mi cabeza que no pueden operar, algo que eventualmente me robará los recuerdos, las palabras y finalmente la vida. Por eso empecé a buscar la verdad sobre mamá. Necesitaba saber de dónde venía antes de olvidarlo todo. No te lo dije porque no quería que pasaras lo que me queda de tiempo cuidándome, tratándome como una enferma. Quería irme mientras aún pudiera elegir, mientras aún fuera yo misma. Cuida de Armando. Es un buen hombre, aunque a veces se pierde en sus propios sentimientos. Lo que sentí por él fue real, pero también fue la desesperación de quien sabe que se acaba el tiempo. No lo culpes por responder a algo que yo provoqué. Te quiero más que a nadie en el mundo. Siempre te quise, desde el momento en que compartimos el espacio más pequeño posible. Eres mi otra mitad, la mejor mitad, la que merece vivir una vida larga y feliz. No me busques. Cuando esté lista, te encontraré. Tu hermana siempre, Martina. Las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando algunas palabras que ya no necesitaban ser legibles. Carmen se derrumbó en los brazos de Armando, y él la sostuvo, mientras el peso de la revelación final se asentaba sobre ambos como una manta pesada que también de alguna manera los protegía. Afuera, la ciudad seguía viviendo, ajena al drama que se desarrollaba en aquel pequeño apartamento de Providencia. Pero para Armando y Carmen, el mundo había cambiado irrevocablemente. Ya no eran las mismas personas que se habían conocido meses atrás, que se habían enamorado con la inocencia de quien cree que el amor es simple. Ahora eran sobrevivientes de algo que los había transformado, unidos por secretos y dolores que los hacían más fuertes juntos que separados. Y en algún lugar, bajo otro cielo, Martina caminaba hacia un horizonte que solo ella podía ver, llevando consigo el peso de una verdad que había elegido no compartir, el regalo final de una hermana que amaba demasiado para quedarse.